crecimiento. Claro, doctor Ocampo, este panorama, ¿qué escenario muestra hacia el 2026? El presidente Gustavo Petro ayer, o el sábado tal vez, publicó un mensaje en sus redes sociales diciendo que el Congreso debería aprobar una reforma tributaria estructural para apalancar lo que viene después de su gobierno, después del 7 de agosto del 2026. Si siguen las cosas como van, como están, el gobierno diciendo no voy a respetar el marco fiscal de mediano plazo, el gobierno endeudándose a una tasa mucho más alta, sin una política clara de ajuste fiscal o de recorte o de apretarse el cinturón, y con una tributaria muy en veremos por todas las contingencias políticas que hoy estamos viviendo, ¿cuál sería el escenario económico que recibiría el próximo gobierno? Bueno, no sería malo que si hubiera un acuerdo político amplio sobre estos temas. Yo no estaría en desacuerdo. Lo que pasa es que no veo al gobierno en esa tarea de hacer acuerdos políticos amplios, ni en este ni en otros campos. Incluso los temas candentes del momento van en la dirección contraria, ¿no es cierto? Entonces yo sí, si se hace eso, maravilloso, pero no creo que eso sea realmente viable. O sea que las circunstancias actuales, lo que va a dejar el gobierno al entrante es la deuda pública más alta de la historia, con unas tasas de interés también muy altas. Ese es el resultado, digamos, de estas decisiones. Y les voy a tener que pedir excusas porque tengo que comenzar mi clase aquí en la Universidad de Los Andes. Doctor Ocampo, perdónenos, 2 minuticos le robamos adicionales. Le agradezco mucho estos minutos, muy amable. Muchas gracias. ¿Qué clase tiene? ¿Qué clase va a dictar ahora, doctor Ocampo? Yo doy un curso aquí sobre gobernabilidad económica internacional, sobre todo el tema de cooperación económica mundial. Mucha suerte en su clase, doctor Ocampo. Muchas gracias. 8-2 minutos. Ahí está, Paola, el panorama que nos trae un experto y exministro de Hacienda de este gobierno, el doctor José Antonio Ocampo, diciendo: yo lo advertí, yo se los dije, y esto va hacia ese mismo rumbo. Unas dificultades económicas, nubarrones económicos grandes que hay en la perspectiva para el país. Sí, pues soldado advertido no muere en guerra. Sin embargo, acá pues al parecer la elección es morir en guerra, es decir, no recortar el gasto, suspender la regla fiscal por 3 años y presentar una reforma tributaria que no va a pasar. También nos lo acaba de cantar clarísimo el doctor Ocampo. Eso en esos momentos pues acabando gobierno con efectivamente el sol a cuestas y dado, digamos, las malas relaciones que se tienen, no será posible. Luego esto que nos lleva, como él mismo dice, yo lo predije y va a pasar. Seguramente Moody's nos va a quitar, sí, en las próximas horas o en los próximos días el grado de inversión, y seguramente eso va a significar que las otras nos bajen todavía más, digamos, la calificación de nuestro país y nos pongan a pagar más intereses. Actualmente, Ricardo, 1 de cada 3 pesos ya se van del presupuesto general. Al pagar la deuda. Imagínese usted, o sea, ahora vamos para dónde entonces, esto cómo puede empeorar. Estamos poniendo o que nos están prestando plata a una tasa de interés superior al 13%, que es lo que acaba de pasar la semana pasada con los test. Hace unos años nos prestaban al 8 o al 9, imagínense lo que se ha encarecido esa prestadera de plata, porque significa que cada vez parecemos que podemos ser más mala paga, cosa que no habíamos sido nunca a lo largo de 100 años pues de estar metidos en este momento. Ya vamos a hablar del IVA, porque la reforma tributaria que anuncia el gobierno plantea unos cambios en el cobro del IVA. Entre otras cosas, el presidente anticipa que sería un IVA para los más ricos. No sé cómo se haría esa diferenciación, Aurelio, pero hay que decir otra cosa, y es que también este momento difícil en materia fiscal, en materia económica, tiene unos antecedentes, y tiene unos antecedentes que están relacionados con la reforma tributaria que se aprobó en el Congreso a comienzos de este gobierno, y con decisiones que también tuvieron que ver con el doctor Ocampo. Claro, es que el doctor Ocampo no solo lo predijo, sino que sembró la semilla de la caída del ahorro nacional. El gran impacto de toda la política fiscal del gobierno de Petro ha sido el derrumbe del ahorro nacional. Mire, permítame hacer una cuenta, Ricardo. La reforma tributaria del 2022 de Ocampo y Petro le sacó a la economía, o le está sacando en 4 años, más de 70 billones de pesos. El alza de los combustibles va en 26 billones. Súmeme los impuestos del catatumbo y ahora súmeme los efectos son 2 billones, y súmeme los efectos de 7 billones de adelantar el pago de la retefuente de 2026. O sea que estamos hablando de que este gobierno ha sido el más alcabalero de todos los gobiernos. Sumando lo de Ocampo, más lo de Bonilla, más lo de Guevara, más lo de Ávila, ya vamos llegando más lejos de 120 billones que se le ha restado a la economía, simple y llanamente para llevar al altar de la deuda pública, del servicio de la deuda. Mire, Ricardo, esa reforma tributaria no va a pasar,
por lo que estoy diciendo. Pero hay un elemento que es importante tener en cuenta. Todo va a redundar en un aumento exponencial de la deuda pública. El país no sabe el estallido fiscal que se está cocinando, y no sé los candidatos presidenciales a partir del 7 de agosto de 2026, el que gane o la que gane, cómo van a enfrentar esa situación. Pero lo que se le viene a Colombia después de agosto de 2026 es una bomba fiscal para la que tenemos que prepararnos todos, que ha sembrado este gobierno. Que permítame decirle un último dato: el gobierno de Petro recibió la economía y la deuda pública con 800,5 billones de pesos de deuda, y vamos en 1.100 billones, o sea, ha aumentado la deuda 300, en más de 295 casi billones 300, de pesos. Casi 300 billones de pesos. Correcto. Si usted divide eso por cerca de 34 meses en los que va corrido su gobierno, el gobierno se está endeudando a un ritmo de 8 billones de pesos mensuales. Esa es la realidad, y va a aumentar más porque la salida es endeudarse más. Y dijeron, vamos a tratar de que las intereses no sean tan caros, buscando endeudamiento para fines nobles. O sea, van a empezar a emitir bonos verdes, bonos azules, bonos etcétera, a ver si de pronto el mercado se duele y les presta a menos del 13%. 7 minutos, Aurelio, gracias. Uno de los puntos centrales de la reforma tributaria que anuncia el gobierno del presidente Petro y que presentará ante el Congreso tiene que ver con el IVA diferenciado, una reestructuración del IVA, dice de forma eufemística el gobierno, aunque el presidente Petro dice sí, la idea es cobrar el IVA más alto a los más ricos. El doctor José Ignacio López es el presidente de ANIF, la Asociación Nacional de Instituciones Financieras. Doctor López, buenos días. Buenos días, Ricardo, un saludo a toda la audiencia. ¿Eso cómo se podría llevar a cabo, ese IVA diferenciado, ese IVA a los más ricos que anuncia el presidente Petro, y la modificación del impuesto al valor agregado? ¿Eso qué significaría? Bueno, Ricardo, la verdad no sabemos muy bien qué significa, a menos de que estemos hablando de la propuesta de Alberto Carrasquilla, que en su momento pues generó la reacción de Gustavo Petro en la oposición tan fuerte, que es tener un IVA con unas devoluciones a los quintiles de ingreso más bajos. Eso quizás era la propuesta en ese momento. A diferencia de esa ocasión, ahora pues se habla de algo similar, pero no sabríamos si fuera así como, cómo realmente se podría implementar esta propuesta, por lo cual la gran preocupación es que el año entrante no vamos a tener un déficit de 6,2 como anunció el gobierno, sino que probablemente vamos a terminar con un déficit similar al de este año. Doctor López, la gente lo que quiere saber pero venga, Víctor, porque me parece que es importante el dato que nos da el doctor José Ignacio López. Antes de que usted haga la pregunta, discúlpeme, porque es importante traer a la memoria lo que pasó en el año, eso fue 2021 tal vez. Alberto Carrasquilla presenta una reforma tributaria que tenía como uno de los ejes, creo que incluso buscaba recaudar menos que esos 19 billones de pesos, doctor López. Pero es cierto que cuando él la explicaba decía, mire, vamos a aumentar el cobro del IVA, pero la devolución va a ser grande para los sectores menos favorecidos. Al final, en la práctica, si hacia allá va el gobierno Petro estaría replicando lo que combatió en la reforma Carrasquilla. Ricardo, es que cuando hay un término que se usa mucho en esta discusión que se llama gasto tributario, el gasto tributario es el recaudo que no ocurre porque algún gobierno, en Colombia o en cualquier parte del mundo, tiene algunas medidas excepcionales. En el caso del IVA, sabemos que hay unos productos que están grabados a una tasa del 19, otros a una tasa menor, y hay muchos productos que están exentos, excluidos. El mismo gobierno, en la presentación del marco fiscal, hablaba de el gran potencial de recaudo como consecuencia de este gasto tributario. Y el gasto tributario, en palabras sencillas para la audiencia, es pues ampliar la base del IVA, que muchos productos que están exentos o excluidos pues vayan a una tasa alta o a la tasa general del 19%. Esa es la gran fuente del recaudo potencial en Colombia. Y esa era la propuesta inicial de esa reforma del 2021, que como recuerda usted, buscaba reducir el número de bienes exentos excluidos y hacer unas devoluciones a los hogares más pobres. Bueno, en últimas, así sea que no haya precisión, pues todo apuntaría que una propuesta sería muy similar a esa.
Pero doctor López, obviamente todavía no hay propuesta, simplemente en el marco fiscal dice el gobierno vamos a revisar el régimen del IVA, pero usted recuerda de pronto, si su memoria le da, para contarnos algunos productos por los cuales nosotros como consumidores no pagamos IVA y que eventualmente sean tocados y llevados a una tarifa del 5 o del 19%. Bueno, Ricardo, es difícil saber porque precisamente una de las grandes contradicciones es que en el marco fiscal se hablan de varias reformas tributarias. Una, donde queda claro que sería prontamente en el 25 y ahí se hablan de cosas menores. Se habla de los vapeadores, se habla de impuesto a las iglesias, y digo menores en el sentido de que eso no generaría un recaudo de 19 billones. El mismo marco fiscal estima que en algún caso sería de 4 billones. Y luego se habla que para el 2026 igual sí necesitamos 19 billones, y ahí es donde entra la ambivalencia de qué tipo de reforma produciría 19 billones. Y cuando uno mira las cuentas de gasto tributario, una reforma que alcance los 19 millones implicaría ampliar mucho la base. No sabríamos exactamente qué productos, pero hay que recordarlo, muchos productos de la canasta básica familiar en Colombia pues no están exentos o excluidos. Podríamos dar ejemplos, pues los más básicos y los más sensibles, el pollo, la carne, la leche, los huevos, ¿sí? Que de pronto la propuesta no vaya hasta allá, sino que implique entonces que sean los libros o algunos otros productos o el café. No sabemos, porque incluso dentro del café hay pues toda una tipología tributaria, pero repito, la gran aspiración de recaudo por el lado del IVA es realmente permitir ampliar la base. Eso significaría gravar todos los productos, es decir, un ejemplo muy sencillo, que la carne tenga IVA, pero entonces que hay una devolución a los hogares más pobres. Esa fue la propuesta que generó tanta controversia y tanto malestar en el 2021, y aunque no está claro que sea igual, las cifras sugieren que tendría que ser algo muy similar esta vez para lograr esa cifra de recaudo de 19 billones. Claro, no es que son una gran lista de los productos que están exentos o excluidos. Exentos, por ejemplo, como usted dice, carnes, pescados, leches, natas, huevos, queso fresco, provitaminas, vitaminas, antibióticos, en fin, una gran cantidad de cosas que hacen parte de la canasta familiar y que efectivamente el entonces ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, sugirió ponerles algún tipo de IVA, ya sea llevándolos o al 2 o al 5, pero devolviéndoles eso a los hogares más pobres. Y en ese momento el sector financiero dijo estar listo para hacer esa devolución del IVA. Hoy en día, si llegase a pasar una reforma tributaria que nuevamente le ponga IVA a estos productos que hoy están exentos o excluidos, todavía peor, que son los que ni siquiera tienen tarifa, ¿está el sector financiero, sigue listo y preparado para eventualmente hacerle esa devolución a los deciles más bajos, al 1 y al 2, que era lo que en su momento se quiso hacer? Pues yo creo que el sector financiero y el Estado tiene cada vez más herramientas, pero es que a mí me parece muy difícil esta propuesta, primero a estas horas del partido y segundo en la misma consistencia. Yo creo que va a ser muy difícil para el gobierno, por lo menos para, por ejemplo, Gustavo Petro como figura de esa posición, esa reforma, pues ahora presentar algo muy similar. Yo creo que sería muy difícil. Por eso me parece que la discusión no es tanto si estamos listos o no, y es si estamos listos a darnos cuenta que el déficit fiscal el año entrante va a ser igual de grande y el siguiente gobierno pues va a tener una tarea muy difícil en materia fiscal, y ojalá sí podamos hacer algo que el gobierno planteó. El gobierno está hablando de una especie de pacto fiscal. Yo creo que aquí se va a necesitar hacer una gran coalición de muchos sectores, ojalá todos, para lograr tener unos consensos políticos, porque repito, yo no veo viable en el último año un gobierno presentar una reforma tan ambiciosa. De hecho, incluso una reforma menos ambiciosa tampoco se ve tan probable, de tal suerte que el año entrante vamos a terminar con un déficit fiscal muchísimo más alto, un nivel de deuda muchísimo más alto, y pues será tarea muy ingrata del siguiente gobierno poner correctivos para lograr estabilizar la dinámica de la deuda en Colombia. Doctor López, yo insisto, todavía no hay una reforma tributaria presentada, pero sí nos dieron algunas pistas, y en la rueda de prensa el ministro de Hacienda, el doctor Ávila, y su equipo del ministerio hablaron de hacer modificaciones a otro impuesto, que es el impuesto al consumo, que también pagamos los colombianos, y mencionaron la posibilidad de llevarlo a tarifas similares al IVA. Yo recuerdo que a veces cuando va uno por ahí a los restaurantes, a uno le cobran el impuesto al consumo. ¿Usted qué entendió de esta medida y qué cosas nos podría encarecer?
Bueno, en Colombia se ha dado una discusión ya por varios años sobre el impuesto al consumo, la tasa y la relación al IVA. Recordémosle un poquito a la audiencia que el IVA es un impuesto al valor agregado. En cada pedacito de la cadena se va cobrando. Si yo tengo unos insumos, hago una producción, el IVA corresponde en ese caso que tendría que pagar a ese valor agregado que tengo yo. Es decir, yo puedo descontar el IVA que pagué ya en los insumos. El impuesto al consumo es un impuesto donde no hay descuentos, entonces va generando una serie de encadenamientos. De tal suerte que pues aumentar la tarifa del impuesto al consumo tendría un efecto muy importante en los precios finales, porque en cada pedazo se tiene que pagar. Entonces, un impuesto al consumo castiga mucho productos que tengan varias cadenas productivas. Sí. Y, por ejemplo, pensemos en una región apartada. Entonces se produce, no sé, un producto de consumo alimentario, luego pasa a otra cadena, luego pasa a transporte, luego pasa a la última parte, pues esa cadena de impuestos es importante. Entonces hay que decirlo, potencialmente es un impuesto con alto recaudo, pero pues tiene un efecto enorme sobre los precios finales, es decir, sobre la inflación. Claro. Y habría que ver cómo se calcula realmente ese objetivo de recaudo frente a una tarifa. Con esa cadena y con ese posible golpe al bolsillo, doctor López, ¿cómo garantizar que el ajuste al IVA no termine afectando el consumo y en consecuencia desacelerando toda la economía? Bueno, ese es un riesgo del tema tributario. Por eso nosotros hemos insistido que hoy quizás la discusión tiene que gravitar primero como una condición casi que de legitimidad del Estado. Tiene que gravitar primero en buscar soluciones a ponerle un cinturón o un freno al gasto. Eso sería quizás una señal fiscal mucho más benigna que podría liberar recursos al sector privado y podría no comprometer la senda de crecimiento. Anunciar nuevas medidas tributarias cuando no parece haber una intención de recorte de gasto, o por lo menos no es explícito, pues podría generar eso, podría generar un menor crecimiento económico y que entráramos en una especie de círculo vicioso donde más impuestos al mismo tiempo reducen la economía y eso genera menos recaudo y pues quizás entonces no terminamos solucionando el problema fiscal. Las 8 de la mañana, 18 minutos. Doctor José Ignacio López, presidente de ANIF, muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Feliz día. Feliz día para usted. Ahí está, Víctor, lo que dice el exministro de Hacienda, José Antonio Campo, y lo que dice el doctor José Ignacio López de ANIF. No veo mucho futuro para que esa reforma pase en el Senado. Y lo que dicen es, digamos, uno entre líneas puede decir, bueno, sí, en Colombia desde hace rato, inclusive lo planteó Carrasquilla, se necesita una reforma tributaria estructural que nivele muchas cosas en la cancha, en fin, pero primero, antes de pensar en reformas tributarias, le dicen al gobierno, bueno, ¿y lo de la apretada del cinturón para cuándo? ¿Lo de la apretada en los gastos para cuándo, señor gobierno? Se lo acaba de decir el doctor Ocampo, lo acaba de decir el presidente de ANIF. Antes de hablar de nuevos tributos, de modificar cargas y demás, ¿dónde está el compromiso del gobierno nacional para apretarse el cinturón? Ricardo. Lo que dice el ministro Ávila, Aurelio, es que el gasto es muy difícil de apretarlo y de recortarlo porque es 90% inflexible y entonces por eso optan por levantar la regla fiscal, por aumentar la deuda, por aumentar el déficit fiscal y por pensar en una nueva reforma. Yo de estos temas, yo no soy experto en estos temas. Eso no es difícil, pero quiero saber. Todos los gobiernos han hecho ajustes fiscales. Claro, no entiendo por qué este gobierno no puede hacerlo. Yo no soy experto en estos temas, pero quiero saber cómo van a hacer lo del IVA diferenciado. Es decir, cómo le van a cobrar solo IVA a los más ricos. Eso me parece, quiero saber cómo. Espero que no sea la fórmula Carrasquilla, porque eso no tendría sentido. Bueno, pues es que si uno empieza... sí tenía mucho sentido. Lo mismo, hoy no. Ayer, en el pasado sí. Hoy no tendría sentido políticamente, ideológicamente, porque no puedes tú hacer aquello contra padre, lo que te... Ya hay unos cálculos, de más o menos por estrato y por nivel de ingresos, cuánto se gasta usted al mes en IVA, en los productos que compra, y ese cálculo ya está definido para los estratos bajos, medios y altos. Entonces ¿cómo me puede explicas subir que las tarifas? En el pasado no haya servido y en el presente sí? Sería incoherente. A eso me estoy refiriendo. Es que entonces usted calcula a los más afectados cuánto les puede hacer una devolución. Es bastante cuestionable. Claro. ¿No? Porque usted cómo explica a lo que me opuse antes, cómo lo apoyo hoy. Lo que tanto me opuse antes, cómo lo propongo hoy. Aurelio. Lo de la devolución del IVA es lo que llama ahorita el doctor López el gasto fiscal,
que eso lo van a eliminar. Sobre eso, ese no sería el mecanismo. De pronto podrían ser bienes que sean suntuarios de consumo de clases altas. Pero Ricardo, yo sí quiero hacer una ayuda de memoria de qué fue lo que intentó hacer el ministro Carrasquilla en la famosa reforma de la Ley de Solidaridad Sostenible, como la llamó en 2021. Carrasquilla aspiraba a recoger 10,5 billones de pesos de IVA. Y le recuerdo los bienes, como para que vamos recreando la imaginación. 83 bienes de servicios que van a ser trasladados del régimen excluido o exento al de IVA. Por ejemplo, insumos para alimentos, lácteos y cárnicos, lo mencionó el doctor López ahora. Claro. Servicios públicos domiciliarios. ¿Se acuerda que señalamos de los servicios funerarios y digitales? Los ladrillos, las bicicletas, los equipos digitales de baja gama. Todos estos eran bienes que en la imaginación del doctor Carrasquilla, y parece que también en la del doctor Ávila, están para pasar de régimen exento o excluido a régimen de IVA, quizá del 19%, pero hay algo que se nos ha pasado en esta discusión que sí es una realidad. Es el decreto que el gobierno va a firmar para aumentarle el valor del diésel a lo que llaman el 28% de los vehículos que los utilizan, eso es un hecho. O vehículos de alta gama. Eso es vía decreto. Eso ya es un decreto, otro eso ya es un hecho. Otro decreto que va, que no se puede pasar por alto en este análisis, Ricardo. 8:22. Pero menos mal empezamos a quitarle el subsidio a los combustibles, ¿no? Porque recordemos que estamos en esta crisis por la irresponsabilidad de mantener un subsidio a los combustibles nada más regresivo que eso. Pero que los oyentes tengan claro, Ricardo, que no va a haber una reforma tributaria, no va a haber nuevos impuestos. ¿Por qué presenta el gobierno en estos momentos con el marco fiscal de mediano plazo? ¿Por qué presenta una reforma tributaria? Pues para no quedar tan mal, porque como lo han dicho aquí ya varios analistas y lo mencionó Víctor, el gobierno no presentó un proyecto de recorte, de apretarse el cinturón, sino dijo, vamos a mantener el gasto como viene, sabemos que está desfinanciado, pero adicionalmente sabemos que vamos a tener un recaudo menor al esperado. De hecho, suben el gasto. Y entonces, suben los niveles de gasto. Sabemos que vamos a tener el gasto primario, sabemos que vamos a tener con fuerza. Claro, entonces sabemos que vamos a tener un gasto alto, sabemos que vamos a tener menos recaudo del anticipado, tenemos un hueco de 40 billones este año y queremos informarles que tomamos la decisión de no recortar el gasto. Tomamos la decisión de que esos 40 billones que nos faltan sean de deuda y por eso sube el déficit a 7,1 del Producto Interno Bruto, que ya aquí lo han analizado lo suficiente, las consecuencias difíciles que va a tener eso para la economía colombiana. Pero, Ricardo, cuando anuncian la reforma tributaria la hacen porque si no sería aún más irresponsable anunciar ese marco de gasto así, porque dirían, bueno, ¿cómo van a corregir el déficit de este año y el del próximo año? ¿Cómo lo van a corregir sin nuevos impuestos? Entonces lo que hace el gobierno, por supuesto, para dejar la constancia es, sí, vamos a presentar una reforma tributaria, sí la vamos a llevar al Congreso, pero el Congreso la va a hundir, como le ha hundido al gobierno la consulta popular. Hundió la ley de financiamiento el año pasado, ¿usted se acuerda? Sí, claro, le hundió la ley de financiamiento, le hundió la consulta. Yo le pregunto a cualquier oyente que ha visto el ambiente de tensión entre el Congreso y el presidente, ¿ustedes creen que es probable que le aprueben una reforma tributaria incluso más ambiciosa que se presentó al comienzo del gobierno? Sí, yo no veo posibilidad. ¿Ustedes ven al gobierno empujando una reforma tributaria con el capital político que le queda en vez de estar encampañado? Yo no lo veo. Entonces lo que va a pasar, Ricardo, es que esta reforma se presenta, el Congreso la hunde y el presidente va a tener entonces un verdugo de la situación fiscal del país. Va a decir, mire, el Congreso hundió la reforma que era la que mejoraba las finanzas del Estado, por eso estamos como estamos. Claro. Entonces, pues lamentablemente para la no política, asumir responsabilidades, para desligarse de las responsabilidades como suele hacer el presidente. No solo para desligarse de la responsabilidad, claro, pero los colombianos tenemos que saber que la responsabilidad recae en también tomar una decisión de hoy recortar cuando el gasto, por eso, y no lo están haciendo. Eso es decisión del gobierno, si tiene que hacer un recorte de gasto y no lo está anunciando. No dice si uno cómo, dice Ricardo, usted dice en la casa, mire, yo contaba con que me iba a entrar una plata, yo qué sé, porque había trabajado una jornada adicional, oiga, esa plata no entró, pues usted lo correcto es que dice, bueno, ese gasto que teníamos previsto lo vamos a recortar, o ya no vamos a ir al viaje. Exactamente. Pero si usted igual se va de viaje, usted no puede irse de vacaciones si no le entró la plata, eso es irresponsable, eso no es responsable con las finanzas y con el país. Pero es en lo que estamos y por eso tienen que presentar una reforma tributaria para decirle a los mercados que esto se va a corregir en 2 años cuando esa plata ya empiece a ingresar y demás, que eso va a ser para el próximo gobierno. Ay, Dios pero los mío, mercados bendito. no son tontos. Los mercados saben que esa plata no va a entrar y que no va a haber reforma tributaria.
No, mire, ay, es que Dios mío bendito, claro que no va a haber reforma tributaria ni mucho menos lo del IVA, que solo pensarlo y solo proponerlo y solamente elaborarlo de verdad es un atrevimiento, porque es que vimos el estallido social que pasó en este país hace unos años, justamente cuando se intentó hacer lo mismo. No, es que de verdad es atrevido, porque estamos hablando aquí que productos exentos que además suman 89 billones de pesos. Ese es el gasto tributario que nos hablaba ahorita el doctor López Denif, 89 billones por cuenta de los rotos en esa gran cobija que es el impuesto al valor agregado. Mire, 0% tiene papa, yuca, plátano, cebolla, tomate, zanahoria, hortalizas, frijol, arveja, bananos, naranjas, moras, bueno, es que tomate de árbol, obviamente res, cerdo, pollo, siga usted, y claro, el presidente dice que no va a hacer eso, ¿no? Que no le va a poner IVA a la sopa. Entonces, a ver, un momentico, o sea, ahí es donde está el roto, ahí es donde están 89 billones de pesos, y lo que siempre dijo Carrasquilla es, hombre, ¿por qué le vamos a subsidiar la compra del arroz? Ahí sí, en serio, a los ultra ricos y millonarios del país. ¿Por qué cuando compran arveja? No, pero ¿por qué compran arveja? No pagan los ricos. Entonces lo que él decía es que paguen, pero los devolvemos a los pobres para que los pobres sigan subsidiados por el Estado, que es lo que unos errores de timing político, unos errores en el mensaje. Pero al final, Álvaro, lo que está concluyendo 4 años después el gobierno del presidente Petro es que sí, que eso a lo que se oponía se necesita, que es una reforma tributaria estructural que el gobierno no ha presentado hasta ahora y que incluso se necesita modificar la estructura de cobro del impuesto al valor agregado. No estoy seguro, Álvaro, de que tenga el capital político para sacar adelante esa reforma en el Congreso, que era de lo que estábamos hablando. No, claro que no lo tiene, y claro que se necesita una reforma estructural, pero ningún gobierno ha podido, y yo no coincido con la afirmación de que esta sería una reforma estilo Carrasquilla. Sería muy distinta porque sería enfocada a productos que consume otro sector de la población, pero pues eso no lo sabemos todavía, para una reforma tributaria, porque a diferencia del pasado, la polarización no está permitiendo ni siquiera atacar una crisis fiscal grave. Si algo peligroso para un cuerpo o un país es dejar un cáncer fiscal crecer. Y claro que hay soluciones. La solución sería que un acuerdo, que el Congreso aprobara impuestos a cambio de recortes presupuestales. Petro no va a hacerlo solo, porque políticamente no le conviene, y el Congreso considera que dejar crecer esto le conviene, y es un error, que es lo que le ha pasado hundiendo todo, porque al final esos hundimientos le cuestan al país y tienen un costo político. Mire la trampa que hay aquí. Si no se hace el aumento de impuestos ahora, que políticamente le serviría a la oposición, porque pues sería Petro el que asume el desgaste, le tocará hacerlo al próximo gobierno. Y si el próximo gobernante es de la oposición, pues va a entrar con una situación de seguridad complicadísima y una situación fiscal terrible que le va a obligar a subir impuestos, y eso le va a arruinar cualquier expectativa, cualquier esperanza de popularidad. 8:29 minutos. Álvaro, el Congreso le ha aprobado todo lo fiscal a Petro. Le aprobó una reforma tributaria. Lo que no le aprobó fue la ley de financiamiento del año pasado. Pero el Congreso le aprobó a Petro una reforma tributaria con Ocampo que fue de 70 billones de pesos. El Congreso le respaldó el alza en los combustibles de la gasolina, que ha significado 26 billones, y ya ha subido 2.000 pesos el galón de diésel. ¿Quién se paró en el Congreso a decir que no a lo del Catatumbo? ¿Quién se ha parado en el Congreso a decir que el decreto de la Retefuente? No, a mí me da mucha pena. El gobierno... Bueno, pero eso es otra cosa. Pero el Congreso le ha aprobado. Incluso candidatos como Fajardo han respaldado todas estas medidas que le significan a los colombianos 130 billones de pesos en estos 4 años. 8:29 minutos. Pero Héctor, para finalizar, por favor. Pues es que es contravidente estar diciendo que el Congreso le aprueba todo a Petro, pues porque eso es contravidente. Le ha aprobado. Eso es realmente un poco irrespetuoso con la audiencia, que ha oído aquí, por ejemplo, que en Colombia pasó el año pasado una cosa que no había pasado nunca en la historia, que era que a un presidente le negaban el presupuesto general de la nación. Se lo negaron al presidente. ¿Usted recuerda por qué se lo negaron? Por primera vez en los 200 años de la historia republicana, por la razón que fuera. Recuérdeme el motivo, por favor.
razones ¿me políticas. recuerda el motivo, por favor? Por razones políticas, no por razones técnicas. Parte del problema que tenemos, sector, es sobredimensionar ingresos. Sobredimensionar ingresos. Y eso se va acumulando hasta que estalla. Para ustedes que parecen ingenuos, me permito recordarles que en el Congreso se toman decisiones políticas, no técnicas. Y allá tomaron una decisión política, con la cual además yo estoy de acuerdo. Quiero decirles que yo estuve de acuerdo, me parece perfecto, me encanta que ese tipo de cosas pasen, porque para eso es que hay separación de poderes, para que si un gobierno no tiene la mayoría en el Congreso, pues esté obligado a demandar. Claro que es un capricho político. No es un capricho político. Claro que es un capricho político. ¿Usted recuerda que el presidente Petro presionó al Congreso? Tal vez la primera presión que metió el presidente fue la ley de financiamiento para poder financiar luego un presupuesto que estaba exageradamente elevado, sin saber de dónde iba a financiarlo. Sin ambas decisiones políticas. Ambas decisiones políticas, las de los unos y las de los otros. Porque entre otras cosas, todos los gobiernos tratan de tener más plata para ayudar a sus candidatos en las elecciones. Recuerden ustedes el presidente Duque, la cosa esa trabiliaria que hizo, que la Corte la tumbó desafortunadamente tardía, de eliminar la prohibición de los convenios interadministrativos en la etapa preelectoral, y de los cuales se abusaron, y entre otras cosas hay funcionarios presos por esas cosas, y que era para lo mismo, era para liberar recursos para ayudarle a sus candidatos. Eso no nos hagamos los ingenuos. Y además, en lo otro... Yo creo que nunca se había presentado un presupuesto desfinanciado al Congreso, Héctor. ¿Cómo que no? Ha habido varias veces en que se ha utilizado el recurso del presupuesto desfinanciado, más la ley de financiamiento, y el Congreso se las ha aprobado a los otros gobiernos. Pero porque son cifras realistas. Así es que no escuchar a los técnicos, por no escuchar a los técnicos también estamos llegando a esta situación. Desde que llega el gobierno y empiezan a sobreestimar ingresos y a subir el gasto, muchos, devolvámonos 2 años, Héctor, muchos entre ellos ANIFE, Desarrollo, centros de pensamiento, académicos, analistas, dijeron pilas, que eso se empieza a acumular una bomba fiscal, pilas, eso es imposible de recaudar, pilas, tantos pilas que advirtieron muchos expertos, y se fue configurando la crisis fiscal. Héctor, para terminar, por favor, 8:33. Yo quisiera tenerla, porque seguramente eso lo hace a uno sentir más tranquilo, creer que en el Congreso efectivamente miran las cifras, hacen la evaluación y toman una decisión técnica. No, en el Congreso, si el presidente tiene la mayoría, le aprueban lo que el presidente lleve. Si no la tiene, no se lo aprueban, punto. Es así de simple, así de sencillo. ¿Por qué no aprueban un presupuesto de 1.000 billones de pesos, Héctor? Porque es imposible. No lo aprueban hay que ver las cifras. Porque el presidente hay que ver la realidad del país. Congreso. Por esa razón no lo aprueban, y entre otras cosas, una de las cosas que estamos estrenando con el gobierno del presidente Petro es un presidente con una mayoría en contra en el Congreso, y a mí, le insisto, me encanta que pase, me parece que eso es un fortalecimiento de la democracia en Colombia, porque ayuda al Congreso a hacer mayor control, ayuda al Congreso a ejercer una serie de facultades que antes no ejercía, pero lo que hay que decir es que se ejercen por razones políticas absolutamente legítimas, y no por las cuentas técnicas que quisiéramos que pasaran, porque si no, no habría Congreso, sino Consejo de Facultades de Economía, y entonces allá sería donde estudiaran esas cosas. No la comparto. En el Congreso se toman decisiones políticas con base en lo técnico. Es mi opinión. 8:34 minutos, hablando de todo esto que está ocurriendo en el Congreso hasta hace muy poco tiempo, hasta hace un año. De hecho, el gobierno tenía las mayorías en el Senado, le aprobaban todos los proyectos. Eso lo ha minado la propia actitud del presidente Petro, que ha decidido romper puentes con los sectores tradicionales. Estuvo tan cerca incluso que estuvo a 2 votos de que se le aprobara la consulta popular. Eso de que el Senado está en contra es, 1, relativo, incluso hoy, y 2, es de hace muy poco tiempo. Una pausa y regresamos en Mañanas Blue. Tras un día en diciembre, la ley de financiamiento que buscaba recoger 12 billones de pesos, ahora el gobierno vuelve a hacer nuevamente el intento, solo que esta vez ya no por 12 billones, sino por 19 billones, es decir, casi 60% más, o hasta todavía por el doble, si logra elevar el recaudo al máximo y recoger unos 25 billones. Reforma tributaria que presentará nuevamente a finales de julio el gobierno nacional, en medio de un panorama fiscal muy enredado, como quedó claro tras la presentación el viernes del marco fiscal de mediano plazo.
plazo, manchado con 5 grandes nubarrones que anticipan tormenta en los cielos a largo plazo, como suspensión de la regla fiscal, déficit histórico este año del 7.1%, endeudamiento del gobierno nunca antes visto y superior al 60%, pago de intereses que ya representan el 5% del Producto Interno Bruto del país, deuda pública que aumentará en 3 años en unos 173 billones de pesos y obviamente la gran cereza en todo este pastel, una reforma tributaria que busca recaudar 19 billones de pesos, casi lo mismo que la primera tributaria del exministro José Antonio Campo, solo que ya no estrenando escoba, como sucedió con la ley 2277 del 13 de diciembre de 2022, que se aprobó recién arrancando el gobierno, sino que ahora, finalizando mandato, con el sol a cuestas, con la escoba destrozada y en pleno año preelectoral, a escasos 11 meses de la primera vuelta presidencial. Esta semana la Registraduría Nacional enfrentará una decisión que podría marcar un precedente en la historia política de Colombia. Se trata de la consulta popular decretada por el presidente Gustavo Petro, el llamado decretazo, un mecanismo que busca preguntar a los ciudadanos sobre aspectos claves de la reforma laboral, pero que ha generado un intenso debate sobre su legalidad y legitimidad. El decreto firmado por el mandatario establece que la consulta se realizará el próximo 7 de agosto, con 12 preguntas que abarcan desde la jornada laboral hasta la formalización de trabajadores. Sin embargo, el Senado rechazó esta iniciativa en mayo pasado, lo que ha llevado a sectores políticos y jurídicos a cuestionar la constitucionalidad de la convocatoria por decreto. La registraduría en cabeza de Hernán Penagos ha señalado que está evaluando el decreto con rigor jurídico y que su pronunciamiento se dará en los próximos días. La decisión no es menor. Si la entidad acata el decreto y avanza con la consulta, podría abrir la puerta a futuras convocatorias unilaterales sin el aval del Congreso. Si por el contrario se abstiene de organizarla, el gobierno Petro podría enfrentar una batalla legal para defender su iniciativa. En Colombia el silencio habló más fuerte de lo que muchos creen. El silencio sirvió para rechazar la violencia, para pedir el milagro por la vida del senador Miguel Uribe Turbay y para exigirles a los líderes políticos desescalar el lenguaje y respetar las instituciones. Más de 250.000 personas salieron a marchar este domingo en 30 ciudades del país, una semana después del atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien pasó su 9ª noche en una unidad de cuidados intensivos en la Fundación Santa Fe. La llamada Marcha del Silencio se convirtió en una movilización ciudadana de familias enteras que protestaron con camisetas blancas, banderas, cánticos, himno nacional y oraciones. En Bogotá, del Parque Nacional hasta la Plaza de Bolívar marcharon más de 70.000 personas. En Medellín salieron 50.000 manifestantes, según cifras oficiales. En Bucaramanga otras 30.000 personas. En Cali 8:38. Por primera vez una mujer será la jefa de los servicios secretos británicos, como en las películas. Desde Londres, Silvia Carrasco. Sí, Ricardo, el MI6, que es el Military Intelligence Sección 6, ese es el nombre real de esa oficina que mueve que es la principal agencia de espionaje británica, tiene 116 años de historia. Y en toda esa historia nunca ha tenido una mujer al mando y ahora va a ser por primera vez Blaise Metreweli. Metreweli no suena un apellido muy inglés, es que es de familia de origen georgiano. Y ella lleva 27 años, es una funcionaria de carrera, experta en tecnología y también que habla fluidamente el árabe. Esos son los datos que conocemos de esta mujer que nunca ha dado una entrevista abiertamente. Lleva 27 años allí, pero como sabemos, los jefes de las agencias secretas nunca dan entrevistas en el Reino Unido. Conocíamos una jefa de los servicios secretos en el Reino Unido a través de 007, ¿te acuerdas? La mítica M, que en las últimas series las cumplía Judi Dench. Bueno, en realidad el jefe de la MI6 se llama C, y ella, el cargo que ocupaba hasta aquí era de jefa de los servicios de tecnología, lo que en James Bond conocemos como Q. ¿Se acuerdan ese cerebro creador de todos los gadgets que usaba James Bond? En las últimas entregas lo hacía el jovencísimo John
se me olvidó el apellido, pero es este actor británico tan galardonado. Ahí está Silvia. Estoy cerrando la puerta porque hay un ruido fuera de mi casa y ya logré cerrar la ventana. Lo siento. Oye, Blaise Metregüeli es el nombre de esta mujer y que vamos a empezar a conocer ahora porque va a ser imposible no referirse a ella. Mira, quien la elige es el primer ministro, Sir Keir Starmer, que estuvo en entrevistas con los candidatos finales y decidió dar este paso por primera vez, tener a una mujer a cargo de esta oficina. Metregüeli dijo a través de un comunicado que estaba orgullosa, que estaba honrada y que, quería responder a estos valientes oficiales que dice que hacen los servicios secretos británicos. Los servicios secretos británicos son famosísimos, primero porque están al servicio del rey, antes era de la reina, pero además porque tienen información muy precisa. Recordemos, los servicios secretos británicos fueron los que adelantaron lo que iba a ser la invasión rusa a Ucrania, y también porque siempre ha tenido dobles agentes. Siempre ha tenido soviéticos británicos o rusos británicos ahora. Bueno, ella se autoproclama como una geek, una experta en tecnología, es experta en tecnología nuclear y dice que se va a centrar fundamentalmente en construir relaciones con las agencias en el extranjero. Esto es un momento particularmente especial para los servicios secretos. Recordemos que los servicios secretos europeos y las Fuerzas Armadas europeas están teniendo el problema de que ya no cuentan con el apoyo de Estados Unidos, pero además Estados Unidos también está revisando sus relaciones especiales, especialmente en la energía nuclear, con los países angloparlantes. Tenía acuerdos con el Reino Unido y con Australia, el acuerdo de AUKUS para los submarinos nucleares. Bueno, un momento crítico es el que le toca, pero por primera vez una mujer al cargo. Tiene 47 años esta nueva jefa de los servicios secretos, Ricardo. Silvia, gracias. Nombramiento interesante en un momento crítico. La nueva jefa del MI6 británico. Vamos ahora a España. Se conocen las cifras de protección internacional. Solamente a menos de 2 de cada 100, menos de 20 de cada 100 personas que solicitan protección internacional se las conceden en España. Venezuela y Colombia, por supuesto, son los países cuyos ciudadanos hacen mayor tipo de solicitudes de este tipo. Enrique. Sí, no le sorprenderá ese dato. Como decías, España apenas concede protección internacional al 18,5% de las personas que lo solicitan. Es una tasa que es mejor que la de 2023, pero sigue siendo la más baja de la Unión Europea, donde, para que se hagan una idea, la media del reconocimiento es más del doble, del 46,6%. Y como pueden suponer, son Venezuela y Colombia los países con más solicitudes. Estos datos se desprenden del informe anual de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, que ha sido presentado esta mañana, y por primera vez España ocupa el segundo lugar en la lista de países que más solicitudes de protección internacional han recibido. España solo está por detrás de Alemania. Por 9º año consecutivo, Venezuela es el país con más solicitantes de asilo, más de 66.000. En segundo lugar está Colombia, con 40.140 peticiones, pero es verdad que esta cifra es un 25% menos que en 2023. Y el tercer país es un país de África, es Mali. Hablando de cifras y de cifras que tienen que ver con los colombianos, hemos conocido en las últimas horas unos registros que tienen que ver con los afiliados a la Seguridad Social, aquí en España. Es el sistema público que garantiza la protección a los ciudadanos, cubre las enfermedades, desempleo, jubilación, etcétera. Bueno, pues por primera vez hay más de 3 millones de extranjeros que están afiliados a la Seguridad Social, un 14% del total. Y de nuevo, ahí los colombianos vuelven a estar entre los países más afiliados. De hecho, desde 2019 es el país que más afiliados nuevos aporta a la Seguridad Social, es Colombia. El incremento, Ricardo, atento a estas cifras, es del 234%. Está seguido de Venezuela y posteriormente por Marruecos, Ricardo. Enrique, gracias. 8:44 minutos. El sismo de este fin de semana en Callao, en Lima, en Perú, deja más de 40 heridos, una persona fallecida. El sismo fue de magnitud 6.1. Desde la capital peruana, Luis Poma. Ricardo, muy buenos días. Un fuerte sismo de magnitud 6,1 se registró en Lima y la vecina provincia del Callao este domingo, a una profundidad de 49 kilómetros. Los angustiosos momentos ocurrieron a las 11:35 de la mañana y el pánico se apoderó de la población.
¡Emergencia! ¡Por acá, por acá, por acá! ¡Por acá, por acá, por acá, por acá, por acá! Gracias, gracias. El movimiento telúrico, además de varios heridos, dejó un fallecido, derrumbes en casas y carreteras aledañas a Lima, según informaron las autoridades tras un monitoreo de daños y víctimas. Mediante un comunicado, el Ministerio de Salud expresó sus condolencias a los familiares del fallecido, quien era asegurado del Estatal Seguro Integral de Salud y perdió la vida a consecuencias del sismo. Por su parte, la Superintendencia de Transportes Terrestres de Personas, Cargas y Mercancías informó de 4 interrupciones en las carreteras de la región Lima por la caída de piedras y derrumbes. En medio de esta difícil situación, es viral en redes sociales la iglesia evangélica El Gran Soy Yo en Lima, pues mientras temblaba, la pastora Nélida Rojas le pedía a los fieles no moverse del sitio porque era una señal divina. Gloria a Dios, aleluya. Más fuerte, Padre, más fuerte, aleluya. Gloria al Señor, eso, papá. Eso, gloria a Dios. No se muevan, alaban al gran yo soy. No se muevan, alabe al gran yo soy, aleluya, gracias, gracias. Más fuerte, más fuerte, más fuerte. ¡Santo! En tanto, la presidenta de Perú, Dina Boluarte, acudió a verificar los reportes de daños en Lima y Callao en la sede del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional y pidió a la ciudadanía a mantener la tranquilidad. En Lima les informó Luis Poma, Blue Radio. Estás escuchando Blue Radio. La marcha también reunió a un montón de políticos que salieron a la calle, pero que por fortuna no fueron los protagonistas de un sentimiento que unió a millones de personas, y es ese de poder decir al mismo tiempo Fuerza Miguel. No fueron protagonistas ni el expresidente Uribe, que le pidió a la gente que iba a ovacionarlo que se mantuviera en silencio, como era el lema de la convocatoria. Abuchearon a la exalcaldesa Claudia López. Estuvieron las senadoras María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Sergio Fajardo, la excanciller María Ángela Holguín, los candidatos Vicky Dávila, Juan Daniel Oviedo, Alejandro Gaviria, los exsenadores Juan Manuel Galán, Jorge Enrique Robledo, una lista también de políticos larga, que por fortuna no fueron protagonistas, pero sí dejan una imagen que no es menor. Todos los que fueron a la calle tenían un robusto esquema de seguridad que, por otro lado, es la imagen de la realidad de lo que está viviendo hoy el país. Lo que sacó la gente a la calle no fue uno ni otro político, ni una ni otra de las ideologías de derecha o de izquierda. Fue un duelo nacional por solo pensar que hay que volver a esas épocas de guerra. Fue la crispación por el atentado de hace una semana, pero también fue la esperanza. Perdonar es un regalo que tú te haces a ti mismo. El mayor beneficiado cuando vive el proceso de perdón es el que perdona, porque recupera la paz en su corazón. Comienza a sanar las heridas que tiene en el alma. Hoy te quiero proponer que inicies un proceso de perdón. Para ello, trata de liberarte de todas esas emociones que hay en tu corazón. Trata de comprender cómo esa persona actuó, desde su marco referencial, desde lo que entiende de la vida. Y da gracias a Dios porque tú eres tú. Vive un proceso de perdón. Inicia perdonando y verás cómo tu vida se llenará de prosperidad. ¡Ánimo! Tú sabes. Tras un día en diciembre, la ley de financiamiento que buscaba recoger 12 billones de pesos, ahora el gobierno vuelve a hacer nuevamente el intento, solo que esta vez ya no por 12 billones, sino por 19 billones, es decir, casi 60% más o hasta todavía por el 8:49 minutos. Las investigaciones en torno a la situación por el intento de asesinato de Miguel Uribe Turbay, el atentado de hace 9 días, han desencadenado una serie de capturas, entre ellas la de alias Gabriela, que se llevó a cabo este fin de semana en Florencia, en Caquetá. Tanto Gabriela como Carlos Enrique Mora, capturado la semana pasada, sobre todo este último, han dado pistas que llevarían a pensar, María Camila, que el atentado contra Miguel Uribe Turbay puede tener
un vaso comunicante con bandas dedicadas al narcotráfico y a otro tipo de delitos desde Ecuador. En eso están, Ricardo, los investigadores intentando unir las piezas, porque usted bien lo dice, esta mujer que tiene 19 años que fue capturada recientemente es la pareja sentimental de alias El Costeño, que es un hombre de 41 años, es lo que se sabe, que pertenece al Urabá antioqueño. El hombre de los tenis rojos. El hombre de los tenis rojos que se baja del Spark gris, Ricardo, y a quien identifican como está relacionado con alias El Churco, que es un capo del gota a gota, colombiano sí, pero que vive en Ecuador, Ricardo, y que estaría vinculado al atentado contra Miguel Uribe Turbay, pero también al homicidio de Fernando Villavicencio en ese país. Claro, y ese dato no es menor. Fue asesinado en agosto del 2023 el candidato presidencial Fernando Villavicencio en territorio ecuatoriano. A esto se le suma un dato adicional, y es que Catherine Martínez, alias Gabriela, detenida el sábado en Florencia, Caquetá, es barranquillera, y en Barranquilla se investiga un nexo con la banda de los Lobos, que es esa temible banda que tiene origen en las cárceles ecuatorianas y que sería el brazo armado que, entre otras cosas, cometió el magnicidio de Fernando Villavicencio. Muchas similitudes y muchas pistas que investigan las autoridades. Amanda Villavicencio es una de las hijas del candidato asesinado de Fernando Villavicencio en agosto del 2023 en Ecuador, directora a propósito del diario y del medio La Fuente, que se dedica a revelar investigaciones periodísticas, dedicada al periodismo investigativo. Amanda, buenos días. Buenos días, Ricardo, qué gusto escucharte. Amanda, gracias por la invitación. Gracias. Estamos hablando de este posible vínculo de las organizaciones criminales colombianas con organizaciones ecuatorianas y el atentado contra Miguel Uribe Turbay. ¿Hay similitudes en lo que ustedes han visto de lo que pasó aquí hace 9 días con lo que lamentablemente pasó con su padre, con Fernando Villavicencio, en agosto del 2023? Sí, hay algunos paralelismos. Del tema al que tú te refieres lo voy a topar al final. Lo primero que veo es que, claro, estamos hablando de crimen organizado transnacional. Tanto Colombia como Ecuador, como México, como Venezuela, como Nicaragua, sufren las consecuencias del crimen organizado transnacional y de cómo hay esta gran colusión entre los distintos estados y las instituciones del estado con el crimen organizado. Lo primero que vemos son dos personas valientes, Fernando Villavicencio y Miguel Uribe, que se han atrevido a llamar por su nombre a los enemigos de la patria, que se han atrevido a llamar como delincuentes a los delincuentes, en lugar de simplemente darles el título de tiendas políticas, a evidenciar toda la vinculación que ha habido entre el socialismo del siglo XXI y el crimen organizado. Y justamente estas dos personas reciben atentados a plena luz del día en la capital de sus respectivos países, en un lugar en donde se cree que habría algo de seguridad, pero al mismo tiempo tanto Fernando como Miguel Uribe no fueron protegidos por las instituciones que debían hacerlo de la manera adecuada. En el caso de mi padre, las autoridades siguen sosteniendo que se hizo todo lo que había que hacer y que habían 8 anillos de seguridad y que habían diferentes dispositivos hechos para la protección de Fernando Villavicencio, cuando claramente se puede ver en los videos que no hay ninguna protección. Lo mismo se ve en el caso de Miguel Uribe. Vemos también algo que me sorprende mucho, en este espejo de impunidad, justamente, en el que vemos cómo las tiendas políticas que evidentemente han tenido vinculaciones con el crimen organizado, se declaran a sí mismas como víctimas. En el caso de Ecuador, a pocos minutos del asesinato de mi padre, el correísmo se declaraba la víctima del crimen de Fernando Villavicencio y decían que cuando perdieron las elecciones, que por eso habían perdido las elecciones, pero que era una movida electoral. Y vemos también a Petro diciendo que él es la víctima, él es el que va a pagar los platos rotos. Y también vemos la romantización de las juventudes criminales. Con muchísima pena vemos cómo el crimen organizado se ha tomado a las juventudes y al parecer las juventudes
creen que no tienen ninguna otra opción que no sea ser parte de estas redes de terror. En Ecuador, el asesino quien disparó la bala fatal contra Fernando Villavicencio fue alias Ito, un colombiano que tenía 18 años, que fue romantizado en el país como un joven que deja como para su familia, necesita dinero, toda una historia dramática, mientras que en Colombia vemos también como este joven es parte de un proceso de pacificación, al igual que en Ecuador, que ha pasado todo el tiempo. Justamente hablabas de los lobos, y uno de los líderes de todos estos espacios como fue Leandro Norero, él fue parte del proceso de pacificación de bandas, al igual que Ronnie Aliaga, líder de los Latin Kings, luego fue casi presidente de la asamblea por parte del correísmo. Entonces vamos viendo que también hay este escenario de responsabilidades políticas, ¿no? Escuchaba yo a Vicky Dávila que decía, ¿quiénes son los responsables políticos de este atentado? Y eso es importantísimo de tener claro. Yo tuve la oportunidad de conversar con Carlos Fernando Galán, que es alcalde de Bogotá, justo cuando estaba ganando la elección, y yo le entrevisté porque quería hablar con él sobre cómo se sobrevive a una tragedia, cómo se sobrevive a que asesinen a tu padre y tú quedes en la impunidad de tantos años, y además luego pues retomar ese camino con amor. Y él me dijo algo muy importante cuando yo le pido un consejo sobre cómo tomar esto. Me dice, no hay que dejar heridas abiertas. Entonces justamente las investigaciones tienen que ser serias, no pueden trasladarse únicamente al escenario político, tienen que ser serias, tenemos que llegar al fondo de las consecuencias realmente, Amanda, si no queremos que esto se repita. Sobre esto, es muy importante saber quiénes son los responsables de los crímenes, de los magnicidios, de los intentos de magnicidio, no solo los autores materiales, sino sobre todo los determinadores, los autores Así intelectuales. En el caso de su padre, ¿qué se ha sabido exactamente? Más allá de quién estructura el plan, ¿qué motivaciones o quiénes estarían detrás del asesinato de Fernando Villavicencio? Bueno, Ricardo, hace un año, es decir, cuando se cumplía un año del asesinato de mi padre, nosotras presentamos una investigación que se llamaba Las 3 esferas del poder narcopolítico que sacudió Fernando Villavicencio. Y ahí estábamos viendo con claridad cuáles eran las tiendas políticas y cuáles eran también los cárteles que estaban detrás de toda esta, voy a decir, como ola de violencia que vive el Ecuador y que podrían estar detrás del crimen de mi padre. Sin embargo, hace pocos meses, hace menos de un mes, se filtró por parte de la abogada de Jorge Glass un documento en el que se llamaba a declarar como parte de la investigación a 5 personas del correísmo profundo. Estoy hablando de Jorge Glass, ex vicepresidente del Ecuador. Estoy hablando de José Serrano, ex ministro del Interior del Ecuador, Javier Jordán, prófugo de la justicia, Ronnie Aliaga, prófugo de la justicia también, y Daniel Salcedo, que se encuentra preso en la cárcel de La Roca. Estas 5 personas son parte del correísmo profundo de Alcantarilla, vinculados directamente a las bases del correísmo. Estas personas están siendo llamadas a declarar en el caso de la investigación de la autoría intelectual del crimen de mi padre. Esta información nosotros la teníamos, como hija somos parte procesal de la investigación, pero obviamente como es una investigación que se encuentra aún en indagación previa, nosotros no podíamos dar aviso ni ninguna cosa. Sin embargo, la abogada de Jorge Glass es quien revela esta información, y lo que nos hace saber que se está avanzando en la investigación. Sin embargo, hay muchos vacíos. Por ejemplo, no hay una investigación sobre el asesinato de los 7 sicarios que fueron asesinados en las cárceles en octubre después del crimen de mi padre. Tampoco hay resultados sobre qué pasó con la policía que tenía que cuidar a Fernando de una forma y necesitaba, por ejemplo, un carro blindado que no tenía Fernando, y que justo como les decía yo, se ve en los videos del asesinato del Fernando, se ve en los espacios en donde no había ninguna clase de protección, ni siquiera habían cercado la calle para que saliera el candidato presidencial, que tenía 98% de riesgo de ser asesinado. Entonces, todas esas investigaciones aún están en el limbo. Si bien la fiscalía está avanzando, hay muchos espacios vacíos
que nos generan una sensación de impunidad. También nos hace saber que se necesita voluntad política para investigar y no estamos viendo esa voluntad política de parte de las autoridades ecuatorianas. Sí, Amanda, estamos en el momento en el que las autoridades colombianas investigan si hay un vaso comunicante entre las bandas colombianas y ecuatorianas en el atentado contra Miguel Uribe Turbay. En el caso de su padre, de Fernando Villavicencio, ¿cuál fue la banda que fue la encargada de cometer el atentado y asesinarlo? Bueno, está detenido como autor mediato, alias el invisible, Carlos Angulo, que es el líder de una facción de los Lobos que se llama Lobos en la Sombra. Entonces, este señor está declarado culpable de ser el autor mediato, es decir, la persona que dio la orden desde la cárcel, porque él estaba detenido en la cárcel de Cotopaxi y él es parte de esta banda Los Lobos. Recordemos también que Daniel Salcedo, que es este hombre que está detenido en la cárcel de La Roca también, ahora vinculado al caso, él fue quien movió un video que salió después del crimen de mi padre, un video de Los Lobos, donde ellos se desprendían de responsabilidades. Hay algunas vinculaciones con esta banda de Los Lobos, pero entendemos también que esta banda tiene sus propias facciones por dentro, ¿no? Amanda, quisiera preguntarle sobre el Churco.